Es difícil contar esta historia, no porque no la recuerde, sino porque siento que he tenido que bloquearla de mi memoria, para poder vivir una vida normal. Rezo todos los días para levantarme, y no recordar lo que pasó aquel día cuando tenía 10 años, pero todos los días lo recuerdo, y siento que tengo que contarlo, o se quedará dentro de mí, y se agravará hasta que respire por última vez. Mi hermana Phoebe y yo, éramos inseparables. Nos peleábamos como perros y gatos cuando estábamos juntas, pero en cuanto nos separábamos, sentía algo raro en la boca del estómago. Era como si faltara una parte de mí. Supongo que así son la mayoría de los gemelos. Crecimos en una casa de campo en las afueras de un pueblecito. Teníamos la suerte de tener un bosque como jardín trasero, y 2 amigos de nuestra edad que vivían en la casa de enfrente, Benji y Paul, los hermanos Lutz. Todas las mañanas, a la salida del colegio, nuestros padres nos dejaban ver una hora de dibujos animados, y luego nos llevaban a jugar. Volvíamos a las 5 para cenar. Suena raro que nuestros padres nos dejaran salir sin vigilancia hoy en día, pero así era como se hacían las cosas entonces. El túnel era una tubería bajo tierra, medio llena de agua turbia y tibia. Había espacio suficiente para que cupiera una persona pequeña, si se arrastraba sobre el vientre. Estaba cubierto de un musgo gris que parecía moho, y olía a muerte. Para nosotras, de niñas, era el lugar más aterrador que podíamos imaginar. La mayor parte del tiempo no pensábamos en ello. El bosque era un patio de recreo infinito, lleno de troncos rotos desde los que podíamos saltar, palos con los que podíamos jugar a pelearnos, y árboles a los que trepar. Un día era un cohete que nos llevaba a Marte, otro un barco pirata. Pero, el túnel siempre estaba prohibido. Benji pensaba que allí abajo había fantasmas. Los vi con mis propios ojos. Nos dijo, hinchando el pecho. Era una mujer de aspecto extraño, y tenía los ojos negros. Me dijo que me alejara del túnel y que nunca volviera. Paul lo miró incrédulo. Lo estás inventando. Los fantasmas quieren matarte, ¿por qué te diría que te fueras? Benji se encogió de hombros, y balanceó las piernas fuera de la rama en la que estaba sentado. No sé. A lo mejor era simpática. Paul lo empujó con un pequeño golpe en las costillas, y Benji cayó de la rama con un grito. No hay fantasmas agradables. No hay fantasmas en absoluto. Replicó Phoebe. No sean malos. Murmuré. Benji me dirigió una mirada de gratitud. Paul soltó una carcajada corta y sin gracia, y Phoebe le siguió la corriente. Odiaba cuando se ponía así. Paul siempre la hacía más mala. Cállate Phoebe, mojaste la cama después de ver esa película de fantasmas, que mamá te dijo que no vieras. Las mejillas de Phoebe se sonrojaron. No tengo miedo, Rosie. Tú sí. Dijo a la defensiva. Los fantasmas no son reales, todo el mundo lo sabe. Tú no entrarías al túnel. Le dije a Phoebe. Sí que lo haría. Apuesto a que no lo harías tú, Rosie. Pensé en la oscuridad del túnel, tan espesa que casi se podía oler. Miré a los 3 pares de ojos expectantes y me encogí de hombros. Me da igual. No tengo miedo. Quizá deberíamos atravesarlo todos. Dijo Phoebe. No me importa si se burlan de mí. No voy a entrar. Dijo Benji. Pues nosotros sí. Dijo Paul con seguridad. Vamos a arrastrarnos hasta el fondo, y demostrarte que no hay nada que temer. Un dosel de hojas que lo ensombrecía, ocultaba el túnel de las miradas indiscretas de los adultos. Si lo vieras en una foto, parecería una tubería sucia y sin usar y nada más, pero había una especie de pesadez en el lugar. Parecía prohibido, y no porque nuestros padres nos lo hubieran dicho. Era una extraña regla no escrita. Paul golpeó con el puño la entrada del túnel, que emitió un largo ruido sordo hasta el final. Suena bien. Yo iré primero. Asegúrate de agarrarme del tobillo para no perderte. Su tono era infantilmente autoritario. Sabía que intentaba impresionarnos. Phoebe, tú ve detrás de mí. Yo cuidaré de ti. Sonrió, Phoebe le devolvió la sonrisa y yo los ignoré.
Estupendo. Iré la última. Suena genial. Paul y Phoebe ignoraron mi sarcasmo. Benji me miró con preocupación no disimulada. Quizá no deberías ir, murmuró Benji. Paul se rió y se agachó. Entró por la boca del túnel y gritó, su voz rebotando y resonando durante lo que pareció una eternidad. Los fantasmas no son reales. Vámonos. Phoebe se encogió de hombros y se agachó para agarrarle el tobillo. Paul avanzó arrastrando los pies. Apesta. Sigue adelante, y acabemos con esto. Me estremecí y agarré el tobillo de mi hermana. Paul tenía razón, el túnel olía a muerte. Me estremecí ante la idea de tener que pasar por encima de una ardilla muerta, que llevaba Dios sabe cuánto tiempo allí dentro. La luz del día se extendía un poco más allá de la entrada, pero no podíamos ver la luz del otro lado. Estábamos sumidos en una oscuridad casi total e inmediata. Podía oír a Paul hablando con Phoebe, pero los ecos distorsionaban su voz, y yo estaba demasiado nerviosa para prestarle atención. Sentí una punzada de miedo, de pesar, cuando el túnel empezó a estrecharse, y tuvimos que tumbarnos boca abajo, y arrastrarnos hacia adelante. La luz del principio del túnel se había desvanecido casi por completo, y me invadió la confusión. El túnel era demasiado corto para estar tan oscuro. Sentí que la oscuridad me engullía, y me agarré con fuerza al tobillo de Phoebe. La voz de Paul fue devorada por la nada que tenía delante. Quiero volver. Mis uñas se clavaron en la pierna de Phoebe, mientras resbalaba en la mugre que había debajo de mí. Gritó. Y se volvió para mirarme. Me has hecho saltar. Lo siento. Le susurré. Se dio la vuelta y oí un fuerte suspiro. ¿Qué pasa? Paul debe haberse adelantado. No está aquí. La ansiedad revoloteó en mi pecho. Esto era exactamente el tipo de cosas que debería haber esperado de Paul, pero no había pensado que sería lo suficientemente valiente como para seguir arrastrándose en la oscuridad por sí mismo. Como sea. Murmuré. Lo veremos al final. No puede ser mucho más lejos. Seguimos adelante. Después de 15 minutos, iluminados en mi pequeño reloj digital, empecé a darme cuenta de que algo iba muy mal. Incluso en mi mente infantil, sabía cuánto tiempo debería haber tardado. Quizá unos minutos. Empecé a buscar explicaciones en mi cabeza, quizá había una curva que habíamos tomado accidentalmente. Tal vez había una red de túneles, y estaríamos perdidas aquí para siempre. Habíamos seguido recto, no había habido giros. Podía sentir a Phoebe delante de mí temblando incontrolablemente. Quizá deberíamos volver, dijo débilmente. No me siento bien. Su piel estaba húmeda y fría contra mis dedos. Tal vez. Le susurré. Seguimos avanzando. Un olor, como el del interior de la carnicería de la ciudad, empezó a hacerse más fuerte. El goteo constante del agua en el suelo del túnel se había vuelto más espeso, manchándome las manos y los brazos. Después de 3 horas gateando, Phoebe se detuvo y empezó a llorar con pequeños sollozos desgarradores, que resonaron en las goteantes paredes de cemento. Sentía mi ropa empapada apestando y pegándose a mí, helándome hasta los huesos. Todo estará bien. Le dije en voz baja. No lo estará. He encontrado a Paul. Me contestó. Miré por encima de su hombro, con los ojos forzados y doloridos por ver lo que había delante. Phoebe tenía razón, era Paul. Pero no era todo él. Solo eran trozos de él, que estaban amontonados. Podía ver el agua sucia lamiendo la carne rosada. Su cabeza estaba encima de la pila, como un trofeo sangriento. Tenía la cara contorsionada en un grito horrible, y los ojos colocados ordenadamente junto a la cara. No puedo describir lo que sentí. Lo más parecido es la impotencia absoluta. Paul no se había caído, ni se había golpeado la cabeza, ni se había asfixiado. Algo en el túnel le había hecho daño, y lo había dejado para que lo viéramos. Desde algún lugar, una ráfaga de aire maloliente nos golpeó, y juraría que pude oír una risa rebotar por el túnel. Tenemos que escondernos.
Susurré, tirando de Phoebe hacia un lado del túnel. Mira, ahí arriba hay una pequeña abolladura en la pared. Podemos descansar allí un minuto y pensar qué vamos a hacer. Los sollozos de Phoebe se ahogaban aquí. No puedo pasar. No puedo. Lloraba. Está bien. Cierra los ojos. Imagina que estamos fuera. Aire fresco, y aves. Todas esas cosas. Puedes hacerlo. Respiró hondo, cerró los ojos y se movió. Cerré los ojos y la seguí. Sentí como mi hombro se deslizaba por la carne, que una vez fue Paul, y me tragué las lágrimas que amenazaban con apoderarse de mí. Llegamos al pequeño hueco en la pared, espacio suficiente para que ambas nos acurrucáramos, y mi mano encontró la de Phoebe mientras nos aferrábamos la una a la otra. Phoebe. Mi voz sonó débil al resonar en el túnel. Siento haberles dicho que mojaste la cama. Sentí su mano pequeña y fría enroscarse alrededor de la mía. Está bien. Ya no importa. Susurró. Nos quedamos dormidas así, con las manos entrelazadas. Fue un sueño corto y superficial, plagado de ansiedad pero provocado por el puro agotamiento. Llevábamos 4 horas en el túnel. Tuve pequeños sueños de un segundo de duración que parecían reales, manos que me agarraban el pelo, y que me arañaban los ojos. Una risa, el mismo sonido sobrenatural de alegría, que oí cuando encontramos a Paul, me perseguía. Cuando desperté, estaba sola. Phoebe. Grité en la oscuridad. La sensación de malestar en el estómago, que sentí cuando ella desapareció fue más fuerte que nunca. Otra carcajada se dirigió hacia mí, a través del barro y la suciedad. Se estaba acercando. Sentí pánico. Sentí que las paredes se cerraban sobre mí. Phoebe se había ido, y la idea de que algo me agarrara por los pies, y me arrastrara de vuelta a la oscuridad, era suficiente para mantenerme pegada a las paredes, temblando. No podía hacerlo sola. Rosie. La voz de Phoebe llegó desde delante. He encontrado el final del túnel. Tenemos que irnos. Ahora. Ahogué un grito de alivio y me arrastré, con los brazos cortados y sangrando por el suelo irregular. El viento fétido pasaba a mi lado y la risa se había convertido en una de rabia, de incredulidad. Estaba cada vez más cerca, imposiblemente más cerca, moviéndose a velocidades inhumanas. Rosie, ve más rápido. Entonces, ahí estaba. Una luz. Débil, pero estaba allí. Me arrastré, con mis pulmones gritando en protesta. Casi había llegado. Cuando mis manos se estiraron hacia ella, y una mano, una garra, me agarró la pierna. Grité, luchando, mientras trataba de arrastrarme hacia atrás. Estaba tan cerca. Tenía que escapar. Pataleé con fuerza, hasta que entré en contacto con algo. Sentí una mano en la mía, la de Phoebe. Su anillo se clavó en mi piel, y tiró con una fuerza sorprendente, hasta que estuve a punto de salir, jadeando. Finalmente, salí al mundo real, y sentí que la mano de Phoebe se separaba de la mía. La luz era tan cegadora que me quedé acostada, tapándome los ojos y llorando de alivio sobre la hierba. Rosie. Una vocecita sonó a mi lado. Rosie, ¿estás bien? ¿Dónde están Paul y Phoebe? Levanté la vista y vi los ojos azules y llorosos de Benji. Todavía era de día, el sol estaba en la misma posición que cuando me fui. Tartamudeé, incapaz de sacar las palabras. Phoebe no aparecía por ninguna parte. Debería haber vuelto al túnel, pero la sensación en la boca del estómago, la sensación que tenía cuando ella estaba lejos de mí, había cambiado. Esta vez parecía que era para siempre. Aparte de eso, tenía miedo. La idea de volver a ese túnel me atenazó la garganta, y me agarré a la mano de Benji. Recuerdo que le grité a Benji que corriera, y sentí el corazón en la garganta, hasta que me desplomé a través de la puerta de mi casa, en brazos de mi madre. Hubo una investigación policial. Llegaron a la conclusión de que se la habían llevado en el túnel, citando a Benji como testigo poco fiable. Yo lo sé mejor. Ella sigue ahí abajo. A veces la visito, le dejo un presente. Su peluche.
Algún caramelo, cositas que le gustaban cuando era niña. Cuando vuelvo, siempre han desaparecido, y no sé si son los niños, que caminan por nuestros antiguos senderos y se los llevan, si me lo he imaginado todo, o si ella sigue ahí abajo, con esa criatura. A veces, no sé cuál es peor.